La paz de Dios, chicos. El día de hoy tengo la bendición de poder compartir con ustedes mi testimonio de cómo el Señor me bautizó con su Espíritu. El año pasado para mí fue complicado, cometí errores, traté de encajar con este mundo por medio de la música, por formas de otras, tratar de comportarme conforme a lo que le gusta a este mundo. Y eso me alejó del Señor. Me alejó de tal forma de que yo tenía una opresión espiritual muy fuerte. Yo no podía orar. El enemigo se burlaba de mí, trataba de hacerme creer que yo no era del Señor, que era de Él. Ponía unas cargas espirituales muy fuertes en mí y eso me debilitó mucho. Recibí apoyo de mis papás, de mi hermano, les comenté cómo me sentía. Les dije que yo ya estaba harto, yo ya no sabía qué hacer, me sentía muy mal, me sentía muy solo, con mucho miedo. Y oramos juntos, comenzamos a orar juntos, y el Señor dio palabra a través de mi hermano de que yo era de Él, de que yo había sido escogido para Él y que no debía temer. El Señor quitó esas cargas de mí en ese momento, pero yo seguía teniendo temor de buscarlo, pero no un temor de reverencia, sino de miedo de estar en su presencia. Sabía que el Señor quería hacer algo grande y llegó este campamento de pacto de poder, donde nos decían que debíamos sincerarnos con el Señor para poder recibir aquello que Él quería darnos, aquello que estábamos buscando. Yo sinceramente había momentos en los que le decía: Señor, no me des de ese espíritu porque tengo miedo, pero sabía que lo quería dar. Y llegó este momento, el segundo día, en el cual la hermana Jocabed iba a dar un tema. Por ciertas cuestiones no pudo llegar a la hora que se había planeado. La hermana Ruth nos dijo que fuéramos a prepararnos para la cena que íbamos a tener esa noche, pero que estuviéramos pensando en lo que íbamos a decirle al Señor, lo que le íbamos a responder. Y yo estuve meditando en esto. Le decía: Señor, tengo miedo de lo que tú vas a hacer, porque no me siento capaz y no me siento merecedor y muchas cosas. Sin embargo, antes de que iniciara ya el tema de la hermana Jocabed, le decía: Señor, conforme este tema, estuve quitando miedos y temores. Y gracias perdón, y gracias a Dios fue así. El Señor empezó a quitar varias cosas en mi corazón que había, y yo ya quería orar. Yo ya quería que la hermana Joca terminara para que pudiéramos orar. Y ya al final del tema nos decía que quien quisiera realmente servir al Señor, ver su gloria y ser lleno de su poder, que nos arrodilláramos. Yo estaba junto a mi hermano y nos arrodillamos y comenzamos a orar. Y yo le había pedido al Señor que cuando Él me bautizara, porque sabía que lo iba a hacer aun cuando tenía miedo, pero que cuando Él lo hiciera, que me permitiera estar junto a mi hermano, porque yo pude estar junto a Él cuando Él lo bautizó. Mi hermano y yo somos muy unidos, entonces esa era mi petición delante del Señor. Entonces comenzamos a orar, yo le empecé a pedir perdón al Señor por ciertas cuestiones. Abracé a mi hermano y comenzamos a orar y le pedía perdón porque no lo habíamos buscado juntos como hermanos. Y en ese momento el Señor comenzó a bautizarme de su espíritu, llenó mis labios de su espíritu. Y a partir de ese momento yo no pude dejar de hablar en lenguas por mucho tiempo, quizás 2-3 horas, no lo recuerdo. Terminó el tema, terminó y comenzó un concierto navideño. Terminó el concierto y recuerdo que todos fueron a la cena. Yo seguía hablando en lenguas. Y ese lugar donde estábamos era una especie de capilla y se iba a preparar para una premiación de vida espiritual que íbamos a tener. Y yo sabía que entonces no podía quedarme ahí. Me levanté, salí, mi hermano seguía orando por mí, unos pasos de mí, y yo sentí en mi corazón, el Señor me hizo sentir caminar un pasillo que estaba junto a esta capilla, y junto a la capilla había varias como entradas a otros lugares, y la que estaba justo al lado era
lugar muy verde, con pastito, se veía bonito. Y me seguí, lo vi y me seguí. Y al lado había otro lugar donde había llantas, árboles secos, el piso estaba con grietas, era un lugar feo. Físicamente era un lugar feo. Y tuve miedo y me pasé. Bueno, me seguí, pero el Señor me dijo, no, es aquí. Me metí y en mi pensamiento yo decía, Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para recibir esto? Y comencé quizás a cuestionar cosas, pero el Señor me decía, es que este es mi espíritu y esto es lo que yo hago. Entonces me arrodillé ahí y comencé seguía yo hablando en lenguas, pero en mi pensamiento era adoración al Señor. Veía la luna como resplandecía sobre todo el lugar y sentí a mi hermano cerca. Volteé y ahí estaba y le dije, Sam, acércate. Mi hermano se acercó y yo le dije, y empezó a orar conmigo y le dije, no, arrodíllate y adora a Dios porque aquí está. Y en ese momento comenzamos a tener una lucha espiritual, él y yo, en la cual el enemigo nos llevaba a sentir mucho temor, pero era ese momento donde el Señor se avivaba su fuego y su espíritu sobre nosotros. En ese momento yo ya pude orar y luchar, clamar al Señor con mis palabras. Y había momentos en los que se escuchaban ruidos en una esquina y yo abría mis ojos y no había nada, pero levantaba mi mano y reprendía porque sabía que el Señor estaba con nosotros y nos libraba de lo que de lo que el enemigo quería hacer ahí. Y, y estuvimos así mucho tiempo, digo quizás 2 horas y media, no lo recuerdo, no lo sé. Nos levantamos, nos abrazamos y supe que el Señor iba a hacer cosas grandes conmigo, con mi hermano, y así ha sido. El Señor me ha llevado a hablar de Él, de su palabra, en mi trabajo, en la calle. El Señor a veces pone en mi corazón a hablarle a gente que yo no conozco y que veo día a día en mi transporte, en mi trayecto, en el transporte hacia el trabajo. Y eso es lo que el Señor hace. El Señor transforma una situación totalmente oscura y sombría en gozo, en paz, pero también en servicio a Él, porque para eso es el poder de Dios, para servirle, para poder hacer aquello que nosotros como carne no podemos. Entonces esto es lo que yo les invito, chicos, que no dejen de buscar el Espíritu de Dios. El Señor está abriendo nuestros ojos para mostrarnos cosas. Él va a mostrarnos cosas muy grandes. Estamos ya viviendo, en verdad estamos viviendo los últimos tiempos. Y el Señor va a usarnos, va a usar esta generación porque así le ha placido, así lo ha prometido y ha prometido derramar su espíritu sobre esta generación. Entonces, en verdad, no lo dejes de buscar. Acabamos de pasar una velada en la que estuvimos buscando su poder y Él estuvo ahí y estamos cerca de esta fiesta de Pentecostés y te invito a que lo sigas buscando. No te canses de buscar el Espíritu de Dios y si ya lo tienes, busca una unción fresca para que el Señor te siga avivando y animando para hacer su obra. Entonces esto es lo que yo pudiera decirles, es mi anhelo, que todos busquemos del Señor y que seamos investidos de ese poder de Dios. Que Dios te bendiga.